¿Me escuchan? Sí, profe, sí Sí, se le escucha. señor. Sí, Lo que les dije anteriormente, ¿me lo escucharon? No, yo no. No, pero no. Bueno, jóvenes, les decía que cometí un error acá de manera. Les decía que vamos a dar la clase sincrónica o virtual programada para el día de hoy, 1 de mayo, el Día del Trabajo, en la cual trataremos el tema de la estructura del Estado colombiano y la organización del Estado, que hace parte de esta temática de introducción al derecho administrativo. Como podrán darse cuenta, estoy mucho mejor a como estaba el sábado anterior, que todavía estaba afectado por los síntomas de este virus que nos agobia hoy día. Por lo demás, todo bien, entonces, para efectos de asistencia, sí quisiera que todos eh, me manifiesten si escuchan eh, el sonido, por favor. Voy a hacer una especie de llamada lista y ustedes me contestarán si son tan amables. Lía Susana Tencia, no está. María José Atencia, Presente, profesor. aparece con Iber, listo. Es Ros Barón, Presente, profe. Edward Luis Barón, Presente, profe. Presente. Juliet Córdoba. Presente, profe. Okay. Dani Dayana. Presente, profe. Vale. Mari Yuris, creo que es así. No está o sí está. Mari Yuris Martínez. Mari Yuris no está. Jenner Miranda. Tampoco está. Karen Milena Peña. Tampoco. Jesús David Pérez. presente, profe. William Presente. Andrés, William Andrés Ramos. Tampoco está. Cindy Sánchez. Presente, profe. Andrés Camilo Serna. Presente, profe. Y Juan Torres. Juan Torres está o no está. Aparece conectado Juan, pero ¿y por qué no habla Juan? Les agradezco cuando vayan a intervenir, sea por favor a través de audio, no por mensajes si son tan amables, a menos que tengan algún tipo de inconveniente con la señal. Bueno, bueno, entonces demos inicio de una vez. Profe, le escribí un mensaje que tiene el micrófono dañado. ¿No me escuchan? Ah, No, sí, que compañero, sí, 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 Juan sí. tiene... Sí, ya, ya, gracias. Bueno, jóvenes, entonces vamos a empezar a hablar, obviamente. Les decía que faltan 3 estudiantes sin entregar el trabajo. Esos 3 estudiantes que faltan, obviamente, no pueden sacar, así el trabajo sea excelente, perfecto, no pueden sacar 5, por razones obvias, porque no entregaron el trabajo en el término establecido. Algunos de los que están aquí presentes no han entregado el trabajo aún, repito nuevamente. Yo lo subí anoche, profe. Sí, faltan 3 estudiantes, ¿no? De hecho, no los identifico quiénes son. Bueno, eh, observé que la mayoría de los que han presentado hicieron un buen trabajo. Solo algunos, en la primera pregunta, no sé
Yo les dije claramente que yo no quería definición en esa pregunta, sencillamente me dijeran si en Colombia se da o no se da la centralización, únicamente. Tenían que decir sí o no, y obviamente explicar la respuesta. Unos lo hicieron muy bien, felicitarlos a aquellos como se los manifesté en la calificación, y otros no respondieron esa pregunta en forma adecuada. Entonces, continuando con el desarrollo de esta guía, vamos a hablar hoy, mis queridos estudiantes, de la estructura del Estado colombiano. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe, no hay problema. Listo, ok. Bueno, entonces, conforme a lo expresado, debo decirles, mis queridos estudiantes, que el Estado colombiano está estructurado eh, a través de tres ramas del poder público, que ustedes ya saben cuáles son, y obviamente de unos órganos del Estado, que no hacen parte de las ramas del poder público, pero sí hacen parte de la organización del Estado. Esa estructuración del Estado colombiano, mis queridos alumnos, esa estructura del Estado colombiano está donde está establecida en el artículo 113 de la Constitución Política. Ese artículo, si ustedes lo pueden buscar, dice que el Estado colombiano está organizado en dos partes, que son las ramas del poder público, ¿cierto? Y los órganos del Estado. La rama del poder público, ustedes lo saben ya de vieja data, ni siquiera ahora con ocasión de, de lo que están estudiando los jurídicos, sino desde antes, supongo que deben saber. Las tres ramas del poder público son la rama ejecutiva, la rama judicial y la rama legislativa. Y los órganos del Estado, que no hacen parte de las ramas del poder público, pero sí hacen parte de la estructura del Estado, son el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Entonces, cuando ustedes le pregunten, o cuando ustedes oigan las ramas del poder público, saben que son tres, que son la rama ejecutiva, legislativa y judicial, y los órganos del Estado. Esos órganos del Estado, vuelvo y repito y aclaro, no hacen parte de las ramas del poder público. Son órganos o entidades autónomas e independientes que no están, que si bien están dentro de la estructura del Estado colombiano, no hacen parte de las ramas del poder público. Ojo, esto no lo estoy inventando yo, así está plasmado en el artículo 113 de la Constitución Política. Estamos hasta ahí, ¿cierto? Todo esto que yo les estoy manifestando está en la plataforma UIS. De hecho, yo en el día de ayer les coloqué otros temas en la plataforma UIS para su estudio con sus respectivos archivos para una mejor comprensión. Entonces, desarrollando este tema de las ramas del poder público, tenemos que las ramas del poder público son, como les decía, las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Son tres ramas del poder. Esa rama ejecutiva, mis queridos estudiantes, como ustedes deben saber, la encabeza. ¿Quién encabeza la rama la rama ejecutiva del poder público? ¿Quién me dice? ¿Algún voluntario que me diga quién encabeza la rama ejecutiva del poder público? El presidente de la República. Muy bien, Dani, el presidente de la República. El presidente de la República es la máxima cabeza de la rama ejecutiva del poder público. A partir de ahí, hay otras personas que hacen parte, o otras entidades que hacen parte de la rama del poder público, de la rama ejecutiva, pero quien encabeza la rama ejecutiva se llama el presidente de la República, porque es la máxima autoridad administrativa del Estado colombiano. Dicho coloquialmente, se puede decir que el presidente de la República es el gerente de todo esto que se llama Estado, ¿cierto? El administrador del Estado. De igual forma, a nivel territorial, hacen parte de la rama ejecutiva del poder público los gobernadores de los departamentos y los alcaldes municipales. Como yo se los dije, no sé si fue a ustedes o al salón anterior, les dije que la máxima autoridad administrativa de un departamento es el gobernador y la máxima autoridad administrativa de un municipio
o de un distrito son los alcaldes, bien sea distritales si se trata de un distrito, o los alcaldes municipales. Son, digamos, la máxima autoridad administrativa. A nivel nacional, el presidente de la República, y a nivel territorial, el gobernador del departamento y el alcalde en su respectivo municipio. Asimismo, la rama ejecutiva está compuesta por los ministros, ¿cierto? Los ministerios. Ustedes saben que en Colombia hay una gran cantidad de ministerios eh, que ya ustedes deben haberlos escuchado o más o menos tener conocimiento de esa existencia de ministerios. A ver, ¿quién me podría decir que se acuerde de 5 ministerios que existen en Colombia? Solo 5, a ver. Son más, obviamente. Pero ¿quién me dice 5 ministerios que existen en Colombia? A ver, Jesús. Ministerio del Trabajo, Ajá, ¿cuál más? ¿no? Ministerio Sí, de está bien. Tecnología, la TIC, Ministerio de Tecnología y la Información. Ministerio Ajá, de Vivienda, vivienda. Ajá, ¿cuál más? Van 3. Son un poco. ¿Quién le ayuda a Jesús? Ministerio de Educación Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Ministerio de Ministerio Salud, de Salud. que está muy de moda ahora por la pandemia del COVID-19. Pero también está el Ministerio de Defensa, está el Ministerio de Justicia, está el Ministerio del Interior, está el Ministerio de Cultura, está el Ministerio del Deporte, está El de Ambiente. el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, eh, está el Ministerio de Relaciones Exteriores, está el De Ministerio Minas y Energía. de Minas y Energía, muy bien, está el Ministerio de Comercio Exterior, que es diferente a las relaciones exteriores. Son dos cosas totalmente distintas. Bueno, en todo caso, esos ministerios que mencionó acá Jesús y dijo Dani, que yo también les dije, hacen parte de la rama ejecutiva del poder público. Obviamente, lo encabeza el ministro el ministro del respectivo ministerio, valga la redundancia. Lo que quiero señalar es que los ministerios hacen parte de la rama ejecutiva del poder público. También hacen parte de la rama ejecutiva del poder público los departamentos administrativos. Ustedes dirán, ¿y qué son esos departamentos administrativos? Pues esos departamentos administrativos, mis queridos estudiantes, son una serie de entidades que hacen parte de la rama ejecutiva que prestan un servicio o una función administrativa mejor sobre determinado tema. Por ejemplo, un departamento administrativo conocido, el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. ¿Qué hace ese departamento administrativo? Llevar las estadísticas del Estado. Está el Departamento Administrativo de la Función Pública, que es la que tiene que ver con todo el desarrollo para que las personas puedan ingresar al servicio público. Cuando usted hace un concurso para ingresar a trabajar con el Estado o en la rama ejecutiva, ese concurso lo organiza el Departamento Administrativo de la Función Pública. Otro departamento administrativo que ustedes de pronto conocen, La DIAN. la DIAN, exactamente, es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En fin, todos esos hacen parte de la rama ejecutiva del poder público, porque están en la función de prestar la función ejecutiva y la maneja el presidente de la República. Y también me imagino que ustedes habrán escuchado y hacen parte de la rama ejecutiva lo que ustedes escuchan como las superintendencias, que son aquellas entidades que ejercen control sobre, valga la redundancia, sobre aquellas entidades que prestan un servicio público. Por eso es que ustedes escuchan que está la Superintendencia de Servicios Públicos, que vigila a las entidades de servicio público, de agua, de luz, de gas, etc. Entonces escuchan la Superintendencia de Vigilancia, que vigila o ejerce control. ¿A quién ejerce control la Superintendencia de Vigilancia? ¿Quién me puede decir? Miren el nombre que me indica. A ver quién me dice. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Ah, ok. Sí, profe. Listo. Ajá, y entonces, ¿a quién ejerce vigilancia la Superintendencia de Vigilancia, valga la redundancia? ¿A quién creen ustedes? Nadie sabe.
Bueno, entonces queda de tarea. En todo caso, la idea es que ustedes sepan que las superintendencias hacen parte de la rama ejecutiva del poder público. Pero, ¿cuál es la función principal de la rama ejecutiva? ¿Quién me la puede decir? ¿Quién sabe cuál es la función principal de la rama ejecutiva? Administrar, profe. Administrar qué, mijita. Los recursos y pues el Estado como tal. Muy bien, eso, lo que tú acabas de decir, lo correcto, administrar el Estado. Eso se encarga la rama ejecutiva. Por eso es que la rama ejecutiva es la que hace el presupuesto general de la nación, la que le paga a todos los empleados, en fin, porque administra el Estado, dispersa los recursos necesarios para el debido funcionamiento del Estado. Eso hace la rama ejecutiva principalmente, administrar el Estado. Por eso es que la Constitución señala que el presidente es la máxima autoridad administrativa del Estado colombiano. Por eso les decía que es como el gerente de esta gran nación, de este gran Estado colombiano, porque así lo dispone la Constitución Política de Colombia. ¿Alguna pregunta entonces sobre la rama ejecutiva o sigo? ¿Alguien tiene alguna inquietud? Continúe. Podemos proseguir. Listo, bueno. Entonces, visto la rama ejecutiva, vamos con la rama eh, legislativa. La rama legislativa, obviamente, como ya ustedes también deben saber, es la encargada de hacer las leyes en Colombia. Esa rama legislativa está compuesta por el Congreso de la República. La función principal del Congreso de la República o de la rama judicial del poder público, de la rama judicial del poder público, que es la rama legislativa, es hacer las leyes. ¿Quién hace eso? El Congreso de la República. Como ya ustedes también deben tener conocimiento, el Congreso de la República está compuesto por el Senado y por la Cámara de Representantes. Esas personas que están ahí, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, son elegidos por voto popular de los ciudadanos del país. Ambas elecciones son por voto popular. El Senado se elige a nivel nacional y la Cámara de Representantes, dependiendo de los habitantes del municipio, del departamento, del respectivo departamento, así será su número de representantes. Para el caso de Córdoba, que es nuestro departamento, Córdoba tiene derecho a 5 representantes a la Cámara que hagan parte del Congreso de la República. Deben tener claro, jóvenes, que el Congreso de la República está compuesto por Senado y Cámara de Representantes. Función principal del Congreso: hacer las leyes, modificarlas, derogarlas, pero todo gira en torno a la ley. Esa es su función principal, hacer las leyes. ¿Pregunta? No hay pregunta, seguimos. Tenemos también... Sí, profe. Sí, dime. ¿Quién habla? Entonces, ¿Quién ya pregunta? que el Congreso se encarga de hacer, yo Jesús, Ajá, Jesús. bueno, Dime. el Congreso que se encarga de hacer la ley, no el presidente también colabora ahí, ¿verdad? No, el ¿Cómo presidente es no la se elige. relación del Congreso con el presidente? Pues, como debe ser entre todas las entidades del Estado, debe ser armónica, debe ser sin ningún tipo de conflicto, pero que te quede claro a ti y a todos ustedes que el presidente no puede hacer leyes. Quien hace las leyes en Colombia se llama Congreso de la República. ¿Oyeron? Las leyes las hace el Congreso de la República. Que el presidente presente proyectos de ley es distinto. Miren ahora todo lo que hay con el caso de la reforma tributaria. Ese es un proyecto de ley que presentó el presidente de la República, ¿cierto? Pasó a su estudio ahora a la Cámara al Congreso de la República, quien es quien va a decidir si apoya o no apoya, o si se aprueba o no se aprueba ese proyecto de ley.
pero no es que el presidente haga las leyes en Colombia. Eso jamás. Estaríamos en una dictadura. Bueno, vamos entonces con la rama judicial, mis queridos estudiantes. La rama judicial del poder público, ¿cierto? Como deben saberlo, es la encargada de administrar justicia en Colombia. Ese debe ser y es su único fin. Administrar justicia, solucionar conflictos que se presenten entre particulares y el Estado, entre particulares, entre el mismo Estado. Administrar justicia, aplicar la ley. Eso digamos que puede ser la función principal de la rama judicial. Esa rama judicial del poder público, mis queridos estudiantes, tiene 4 altas cortes, que son la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Cada una en su especialidad tiene una función definida por ley dentro de la rama judicial, pero digamos que son las 4 cabezas de la rama judicial del poder público. Así como en la rama ejecutiva lo es el presidente, así como en la rama legislativa lo es el Congreso de la República, en la rama judicial existen 4 altas cortes, cada una en su especialidad, pero es la máxima cabeza de la rama judicial. Esas 4 cortes, altas cortes que le he señalado. Y de ahí para abajo están los tribunales superiores, los tribunales administrativos, los diferentes juzgados que existen en nuestro mapa judicial, dependiendo del área. Por ejemplo, están los juzgados de familia, están los juzgados penales, los juzgados civiles, los juzgados laborales, los juzgados administrativos, los juzgados civiles, los juzgados penales de adolescentes. En fin, existe un juzgado para cada área específica del derecho, ¿cierto? Si usted va a dirimir un conflicto entre laboral, porque usted va a demandar a su patrono porque cree o considera que está siendo mal liquidado, porque no le han pagado lo que dice la ley, usted debe iniciar una demanda ante el juez laboral. Si usted está casado y se quiere separar porque el matrimonio no funcionó, usted debe presentar una demanda de divorcio ante un juez de familia. Si usted cometió un delito y la fiscalía lo acusa de ese delito, ¿quién lo va a juzgar? Un juez penal. Si yo tengo un conflicto con una persona porque le debo un dinero y no le he pagado y esa persona me quiere demandar, ese conflicto, ¿quién lo va a dirimir? Un juez civil. Lo que les quiero señalar es que para cada área del derecho existe un juez. Hay ciertos municipios que por su población hay un solo juzgado, que son los juzgados famosos juzgados promiscuos, y se llaman de esa forma promiscuos porque conocen de varios temas, pueden conocer de varias áreas del derecho al mismo tiempo. ¿Preguntas sobre la rama judicial? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? No, profe. Bueno, listo, muy bien. Sigamos entonces. Hasta ahí digamos que son las ramas del poder público, esas 3 que les dije, bueno, reitero, ejecutiva, legislativa y judicial. En la plataforma Q10 tienen, yo les dejo unas diapositivas sobre ese tema, así como un video que hizo el Departamento Administrativo de la Función Pública, donde explica claramente el funcionamiento de las diversas ramas del poder público. Ahora hablemos entonces, mis queridos amigos, de los órganos del Estado, ¿cierto? Dijimos al inicio de la clase que el Estado está compuesto por las 3 ramas del poder público y por los órganos del Estado colombiano. Ya vimos lo que son las 3 ramas del poder público, ahora vamos con los órganos del Estado colombiano. Esos órganos del Estado colombiano se pueden dividir, digamos, en 2, los órganos de control y los órganos y la organización electoral. Los órganos del Estado colombiano son, en materia de control, son el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Repito, Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Si yo les pregunto a ustedes en el examen del próximo sábado,
eh, que si el Ministerio Público pertenece a qué rama del poder público, ¿usted a cuál me dice? ¿A qué rama del poder público pertenece el Ministerio Público? ¿Quién me lo responde si le pregunto en un examen? Ejecutivo. ¿Quién me dice otra? Judicial o son independientes. ¿Vieron? Yo les dije claramente que las ramas del poder público se las señalé y que existen unos órganos del Estado que son órganos de control y la organización electoral que si bien hacen parte de la estructura del Estado colombiano, no hacen parte de ninguna rama. Entonces, el Ministerio Público es un órgano de control y no hace parte ni de la rama ejecutiva, ni la rama judicial, ni la rama legislativa. Así que si les hacía esa pregunta en el examen, ya me doy cuenta que les salía mal. Pues deben leer todo eso que yo subo en la plataforma. Les recuerdo, jóvenes, que deben estudiar la forma de complementarse en esta alternancia en la que nos vemos sometidos por la cuestión del COVID-19. Bueno, el Ministerio Público no pertenece a ninguna rama del poder público, a ninguna. El Ministerio Público pertenece a los órganos del Estado, que es un órgano de control. Y ese Ministerio Público, como también lo plasmé en la plataforma, es el órgano autónomo de control, ¿cierto? Cuya función es adelantar investigaciones disciplinarias, jóvenes. Cuando se habla de investigaciones disciplinarias, se hace referencia al comportamiento de los empleados que prestan un servicio público. Entonces, el Ministerio Público es el órgano autónomo de control cuya misión es la de adelantar investigaciones disciplinarias relacionadas con la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, de quienes también ejerce vigilancia superior, el control de gestión y interviene en algunos procesos de la justicia ordinaria, porque el Ministerio Público también debe velar por el interés general de todos los ciudadanos del Estado colombiano. Si nos remitimos a lo que dice la Constitución Política de Colombia, encontramos que en el artículo 118, repito, artículo 118 de la Constitución, dice que en el Ministerio Público le corresponde la guardia y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. ¿Quién es la cabeza de ese Ministerio Público? Se le llama Procurador General de la Nación. Repito, cuando ustedes escuchen o se le pregunte quién es el jefe máximo del Ministerio Público, ya ustedes saben que es el Procurador General de la Nación. Pero palabras más, palabras menos. El Ministerio Público, la función principal es promover y proteger los derechos humanos, proteger el interés general, el interés público y hacerle vigilancia e investigar la conducta de las personas que prestan un servicio público. Por ejemplo, a la señorita Ross, aquí presente, ella, como no es empleada pública ni servidor pública, jamás en este momento la podrá investigar el Ministerio Público por alguna de sus actuaciones, porque ella es particular, no presta un servicio público. Pero, por ejemplo, yo, que trabajo para la rama judicial y que presto un servicio público, sí puedo ser sometido a alguna investigación disciplinaria por mi comportamiento dentro de mi trabajo. Es decir, el Ministerio Público ejerce vigilancia y control sobre los empleados públicos, pero en materia disciplinaria, no penal. ¿Oyeron? ¿Sí entienden esa diferencia entre disciplinaria y penal? Cuando ustedes escuchen... Ok, ustedes, entonces, bueno, dime. en el caso de lo penal, recordando un caso que pasó pues hace un poquito aquí en Montería sobre una funcionaria pública, la alcaldía de Montería, pues que hizo un acto nada agradable con su camioneta y al parecer tuvo varios accidentes y todo, del Ajá, cual el siguiente día la alcaldía se pronunció sobre eso y había anunciado que entonces, por el comportamiento de la señora, si bien no fue dentro de su labor, estaba representando también la institución porque pues, portaba la camisa de la alcaldía. sí, Entonces fue despedida por su comportamiento, a pesar de que no fue en uso de sus funciones. ajá. Pero a ella no le ejerce control la Procuraduría porque sencillamente ella no es funcionaria pública.
ni servidora pública porque ella es contratista del Estado. Entonces, no, ella está por prestación de servicios, por un contrato de prestación de servicios, y no, eso no le da, por ese motivo no puede ser catalogada como servidora pública. Era lo que era una mera contratista. Lo que hizo la alcaldía en ese caso fue, alegando una justa causa, terminó el contrato, que sí es posible. Y obviamente ahí lo que cabría es una investigación penal como efectivamente ocurrió, porque acuérdense que ya está catalogado eh, el hecho de conducir bajo los efectos del alcohol, y si tú cometes algún daño, puede ser juzgado o investigado por la jurisdicción penal, porque se considera que es un peligro para la sociedad, porque están manejando bajo los efectos del alcohol. Y de hecho ya está decantado así por la justicia y por la jurisprudencia penal, de que el hecho de manejar bajo los efectos del alcohol puede ser considerado como un homicidio, ni siquiera culposo, sino doloso, porque uno tiene conocimiento, ya se sabe, que el hecho de yo de manejar bajo los efectos del alcohol, estoy cometiendo una conducta que la cual me puede ser considerada como doloso, porque yo sé que manejar bajo los efectos del alcohol no es de acuerdo a las reglas, y no puedo manejar bajo los efectos del alcohol. Entonces ya no sería un homicidio culposo, sino homicidio doloso. Pero eso lo verán cuando vean penal, materia que yo nunca doy en censa porque otras cosas no me gusta el derecho penal. Bueno, pero sí quedó claro que ella no es sujeto de control y vigilancia de la Procuraduría General de la Nación porque no es empleada pública, ella es contratista. ¿Vieron? O sea, que ya era por prestación de servicio apenas. Es correcto, sí, solo contratan por prestación de servicio. Pero sí, obviamente el comportamiento es totalmente reprochable. Y como tú lo dijiste, ya no era la primera vez que lo hacía, había sido reincidente por la misma actuación. Bueno, entonces, quiero que tengan claro una cosita, que el Ministerio Público, ¿quién es la máxima autoridad dentro del Ministerio Público? A ver si recuerdan. Procurador. Procurador El Procurador General de la Nación. General. Así es. Al Ministerio Público también pertenece, ¿quién pertenece al Ministerio Público? Pertenece también las personerías municipales. Ustedes, por ejemplo, cuando quieren alguna ayuda, que necesiten, por ejemplo, un abogado o la intervención de una autoridad que le ayude a gestionar algo, ustedes pueden acercarse a la respectiva personería municipal y ahí están en la obligación legal y constitucional de brindarle un servicio, bien sea una asesoría o bien sea incluso consiguiéndole un abogado, que el Estado tiene la obligación de pagar para ayudar a esa persona con recursos. Profe, una pregunta. Esas personerías Andrés. municipales aquí, en Montería, ¿dónde las consigue uno? La personería municipal, si no estoy mal, queda en donde queda la alcaldía, si no me equivoco, a menos que esté en otra sede. Pero eso facilita, eso es preguntando, o incluso en internet. Aquí no sé dónde queda. No estoy Ah, ok, seguro ok. de dónde queda. Y también hacen parte del Ministerio Público la Defensoría del Pueblo, en cabeza del Defensor del Pueblo. Y también vela, digamos, por defender los intereses del pueblo. Ustedes, eh, cuando va a iniciar un proceso, por ejemplo, que es un proceso penal, administrativo, de familia, lo que fuera, y usted no cuenta con los recursos necesarios para pagarse un abogado particular, usted puede acercarse a la Defensoría del Pueblo y la Defensoría del Pueblo está en la obligación de suministrarle un abogado. Pero eso se hace cuando se demuestre que no tiene dinero suficiente para pagar un abogado. Entonces la Defensoría, dentro de sus tantas funciones, está la obligación de suministrarle abogado a quien lo necesite. Ustedes, por ejemplo, cuando ven en materia penal, volvemos a materia penal, cuando capturan a una persona que le los derechos, dentro de esa lectura de derechos le dicen que tiene derecho a un abogado y que si no tiene abogado, no tiene dinero para pagar un abogado, el Estado le proporcionará un abogado para que defienda sus intereses, pues esto haga valer sus derechos dentro de un proceso penal. ¿Quién provee ese abogado? Pues la Defensoría. Entonces, deben tener claro que la cabeza del Ministerio Público es Procurador General de la Nación, pero también hacen parte del Ministerio Público las Defensorías del Pueblo y las personerías municipales. ¿Bien? Tengan eso clarito. ¿Pregunta hasta aquí? Yo, bueno, no tengo una pregunta, más para ver si lo entendí. Entonces, las personerías cumplen la función de asesorar
y las defensorías, en este caso, pues, de Pues brindar la atención adecuada a quienes, sí, de ¿cómo? La Defensoría del Pueblo, una de sus funciones es suministrar la asesoría jurídica y legal a aquellas personas, digamos que de escasos recursos que necesiten de ellos, entre otras tantas funciones como tiene de velar por los derechos humanos, de proteger a la población más desprotegida, en fin, pero una de sus funciones de la Defensoría del Pueblo es suministrarle abogado a quien lo necesite. ¿Estamos hasta ahí? Ok, ok. Listo. Bueno, otro órgano que hace parte del Estado es la Contraloría General de la República, es un órgano de control. Vean su nombre, Contraloría General de la República. La Contraloría es el máximo órgano de control fiscal del Estado, o sea, hace referencia a dinero, es la que se encarga de velar que los recursos del Estado se inviertan para lo que fueron concebidos. Entonces, esa Contraloría General de la Nación tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos, ¿cierto? Entonces, lo que hace la Contraloría, como su nombre indica, controlar, no controlar de que no gasten plata, no, sino que los recursos que se destinan para tal fin sean con ese fin. Por ejemplo, digamos que el Estado manda para acá, el Ministerio de Salud manda para Montería, para contextualizarnos la temática que vivimos, manda 500.000 vacunas para vacunar a los ciudadanos de Montería. Pero resulta que la persona encargada de eso, el ejemplo es absurdo, pero puede darse, coge esas vacunas y lo que hace es que la coge para vacunar a los animales de su finca, por decir algo. Ahí, ¿qué hace la Contraloría? Investiga porque le dio a un bien, ¿cierto? Determinado para tal fin, le dio el uso no adecuado. O como por ejemplo cuando la Contraloría descubre que se dio un dinero para hacer una obra y resulta que en la obra no se gastó ese dinero. Aparte, obviamente, de la tipificación penal a que tiene lugar, que es peculado, también se investiga ese derroche de dinero eh, que se hizo en esa situación. Es decir, la Contraloría lo que hace es fiscalizar que los dineros del Estado se inviertan adecuadamente. Ojo, quiero aclarar con esto que la Contraloría no investiga a nadie, digamos, penalmente, ¿no? Ellos únicamente hacen control fiscal. Miren que si nos vamos a lo que dice el artículo 267 de la Constitución Política del 91, dice que el control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o de las entidades que manejan fondos o bienes de la nación. Es decir, hace referencia a el dinero. La máxima autoridad de la Contraloría General de la Nación, ¿quién es? De la República, ¿no? ¿Quién creen ustedes que es? Eso se lo coloqué en la plataforma. ¿Quién me responde que no sea Andrés? El Contralor Muy General. muy bien, Daniel. Contralor General de la República. Esa es la cabeza de la Contraloría General de la República. Obviamente, en aplicación del principio de descentralización, que ya ustedes dieron comprender, y también de desconcentración, perdón, ahí sería desconcentración, existen en cada departamento, existen los representantes del Contralor en el departamento. Entonces, ese Contralor investiga en el respectivo departamento que los recursos se inviertan adecuadamente. Entonces, jóvenes, estas dos entidades que acabo de señalar, Ministerio Público y la Contraloría General de la República, hacen parte de los órganos de control del Estado. Miren que el Ministerio Público ejerce un control a los funcionarios públicos en cuanto a su actuar disciplinariamente, y la Contraloría General de la Nación lo que hace es ejercer control del dinero, que el dinero del Estado, no mi dinero, ni el tuyo, ni el de Cindy, sino el dinero del Estado, el de todos nosotros, se utilice adecuadamente. No confundan que el Ministerio Público, la máxima cabeza es la Procuraduría General de la Nación o el Procurador General de la Nación, y en la Contraloría lo es el Contralor General de la República. En la plataforma incluso les dejo unos videos institucionales de esas entidades donde explican adecuadamente, en forma didáctica y clara, diría yo,
las funciones de la Procuraduría y de la Contraloría. ¿Vieron? Espero que revisen eso, espero que los vean y espero que lean lo que también les señalé ahí. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? No, profe. Ok, No. No, profe, todo claro. listo. Siguiendo con esto de los órganos del Estado, encontramos ahora, ya dijimos cuáles son los órganos de control, que son Ministerio Público y Contraloría. Vamos ahora con los órganos electorales, ¿cierto? Y nos remitimos entonces a lo que dice el artículo 120 de la Constitución Política, el cual nos enseña lo siguiente, o nos señala que la organización electoral está formada por el Consejo Nacional Electoral y por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Entonces, cuando escuchen Profe, organización por favor, electoral, ¿me puedes repetir el artículo? 120 de la Constitución. ¿Quién preguntó? Yo. Gracias, profe. Bueno, 120, artículo 120 de la Constitución. Dice que la organización electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral y por la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Y de qué se encarga esa organización electoral conformada por estas dos entidades que le acabo de señalar? Pues se encarga de llevar las elecciones en el Estado, en el país, de hacer las elecciones, de ejercer vigilancia de las elecciones y de organizarlas. Como también se encarga de llevar lo relativo a la identidad de las personas, ¿cierto? Entonces vámonos a meter en el tema del Consejo Nacional Electoral y según lo que dice la Constitución, el Consejo Nacional Electoral es un organismo autónomo e independiente que hace parte, como les dije, de la organización electoral junto con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ese Consejo Nacional Electoral, ¿de qué se encarga? De dirigir y ejercer vigilancia sobre las elecciones, así como organizarlas. ¿Quiénes componen el Consejo Nacional Electoral? Lo componen 9 magistrados, es decir, acá no uno solo como procurador o contralor, sino que son 9 personas que elige el Congreso de la República. Entonces, la cabeza visible, llamémoslo así, de ese Consejo Nacional Electoral son los 9 magistrados que componen ese consejo. Su principal fin es ejercer vigilancia y control en las elecciones, así como sancionar a aquellas personas que violen los topes, es decir, ejerce vigilancia a todo aquel que se meta en el bololó de ser un candidato a una entidad de elección popular. Y hace parte también de la organización electoral, obviamente, como lo dije anteriormente y como dice el artículo 120, la Registraduría Nacional del Estado Civil. La Registraduría Nacional del Estado Civil es una entidad con autonomía administrativa, contractual y presupuestal, ¿cierto? Que tiene a su cargo llevar el registro civil e identificación de todos los colombianos. Desde que nosotros nacemos, enseguida ya, digamos que la Registraduría Nacional del Estado Civil está ejerciendo su labor en el momento en que nos identifica. Y también se encarga la Registraduría Nacional del Estado Civil de llevar a cabo los procesos electorales que existen en Colombia. En este caso sí, ¿quién es la cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil? Ahí sí es una sola persona que es el Registrador Nacional del Estado Civil. No como en el Consejo Nacional Electoral, que son 9 personas, acá no, acá una sola persona es la cabeza visible. Obviamente existen registradores en todos los municipios de Colombia y existen registradores departamentales, pero tiene una sola cabeza o un jefe máximo que es el Registrador Nacional del Estado Civil. Así como lo hice también con la organización, con los organismos de control también, les dejé en la plataforma unos videos institucionales, tanto de la organización electoral como de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Preguntas sobre estos órganos de control. ¿Sí? Profe, ¿se le llama registrador ¿Cómo? al que de la Registraduría Nacional se le llama registrador qué? Registrador Nacional del Estado Civil. Registrador Nacional del Estado Civil. Usted, por ejemplo, cuando saque su cédula, los que no han sacado cédula, si ustedes verifican, en la parte de atrás de la cédula sale Registrador Nacional del Estado Civil, sale la firma de la persona que
en el momento en que usted sacó su cédula, era el registrador. Obviamente, las personas que existen cédulas que tienen firmas distintas porque el registrador es apenas para 4 años. ¿Muy bien? ¿Preguntas? No hay preguntas. Jóvenes, quiero No, señalarles profe. una cosita antes de cerrar. El próximo sábado será el examen final, ¿cierto? Sobre todo lo que hemos visto. Yo en el transcurso de la semana también agregaré más temas en la plataforma. Hasta el momento no sé si habrá clases presenciales el próximo sábado, porque no sé qué decisión tomen en cuanto a los toques de queda en Montería. Miren que ahora mismo estamos en toque de queda continuo. Pero no está de más recordarles que deben pagar esta materia para poder hacer el examen final. ¿Bien? Ya ustedes saben cómo se cuenta. Y también deben saber cuáles son los medios de pago. Entonces, tengan eso claro. Entonces nos vemos en el transcurso de la semana, les estaré informando más y colocándole más temas en la O plataforma. profe, todavía no ¿Alguna pregunta se sobre lo que sabe hemos si el visto? sábado hay clase o no. Eso es lo que les estoy diciendo, no sé, porque eso estamos sujetos a lo que disponga la alcaldía. Porque tengo entendido que en la única parte donde hay toque de queda continuo aquí en Montería, porque, por ejemplo, yo que trabajo en CRT, allá no es continuo, allá creo que es a partir de las 6 de la tarde diariamente. No sé si en otros municipios, pero creo que el único municipio que lo tiene continuo en este momento, pues el municipio de Córdoba, es el municipio de Montería. Los demás municipios no está continuo, sino todos los días hay toque de queda. ¿Alguna pregunta con lo que acabo de señalar? Profe, ¿en el transcurso de la semana va a dejar otro taller o no? Sí, pienso hacerlo. Y si no lo hago por cuestiones de tiempo, alguna cosa, les dejaré un trabajo, alguna cosa, porque debo tomar otra nota. Oye, aquellos chicos que no han entregado el trabajo de que el plazo era hasta ayer, por favor háganlo, porque peor es que le coloque un cero. No se dañen esa nota ahí. Otra inquietud, ¿alguna otra inquietud? Profe, en esta semana no vamos a dar otra jornada virtual. En el Sí, transcurso de esta semana. yo le estaré informando. Y si el sábado no es presencial, obviamente que será virtual. ¿Oye? Entonces, les deseo a todos un feliz resto de día y nos estamos comunicando bien sea por el WhatsApp y igual por la plataforma Cuídense. Feliz día, chicos.